Aquí estoy, voy a invitar a Sonia Crías para hacer un directo para hablar de la Navidad, cómo consciente y, y bueno, vamos a ver si todo va bien. Y... Hola Sonia, Hola Ana, qué bien, ¿cómo ¿qué estás? tal? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Yo también, finalmente. Finalmente, sí. Sí, Bueno, primero de todo, Sonia, gracias por aceptar la invitación y regalarnos un poco de tu tiempo y sabiduría, gracias a ti. que siempre es un regalo. Y bueno, pues ahora nada, estaba haciendo un poco el título de este directo, que bueno, le pusimos la magia de la Navidad. eh, y bueno, un poco el por qué, Sonia, te invité, porque bueno, hace tiempo ya que te sigo, estoy leyendo ahora tu libro, que bueno, felicidades porque la verdad que está siendo muy bonito leerlo. Y, y una vez, ¿Cuál de los dos? el de los límites, Vale, he empezado por este y la verdad que voy por la mitad, quería haberlo terminado, pero estoy por ahí. Y eso, y hace tiempo, Sonia, que te escuché una vez, creo que estabas hablando con ING Ediciones, que te escuché hablar del tema de la Navidad y me pareció como muy, muy interesante. Y bueno, por eso, pues, ahora que se acercan estas fechas, me encantaría, pues, como que nos puedas un poco hablar de este momento. Y una de las primeras preguntas que me salía, Sonia, era cómo, bueno, ¿por qué es tan importante como fomentar la magia en los niños y las niñas? sí. El tema de Navidad, sí o no, eso es algo que, y cómo lo celebramos, etcétera, es algo muy personal de las familias que cada uno tiene que sentir que para uno mismo resuena, que se encuentra cómodo con... Entonces, más allá de si Navidad sí o no y cómo, el tema de lo que dices, la magia, tiene que ver con algo propio del ser humano, que es una necesidad de trascendencia, que no, de entrada no tiene nada que ver con la religión, porque uno puede encontrar trascendencia en el arte, en la música, en el baile, en la pintura, en la poesía. Puede encontrar trascendencia en la naturaleza, puede encontrar trascendencia en lo que son los grandes actos, ¿no? De personas llenos de bondad o llenos de coraje. Entonces hay algo propio del ser humano que necesita estas experiencias de algo que sea más, ¿no? Más trascendente, mayor que yo, más grande y que nos llena como de este asombro de algo que es misterioso, que va más allá de la vida más ordinaria del cotidiano. Eso por una parte. No solo los niños, todos necesitamos para tener una vida más llena de sentido, más llena, ¿no? Más llena de propósito, etcétera. La cuestión con los niños es que hasta los 7 años están en un momento donde su manera de ser no es algo que lo hacemos desde fuera. Su manera de ser es vivir, quieren descubrir dónde están, dónde han llegado, su cuerpo, el entorno, etcétera. Durante los primeros años lo hacen pues explorando, experimentando, manipulando, etcétera.
Y a partir de que tienen esta capacidad imaginativa, hay algo que son las fuerzas de fantasía, Mm. que cogen estas imágenes que uno puede llegar a crear y juega con ellas y crea mundos pues mágicos que no tienen nada que ver con lo fantasioso, que es como que algo como que opuesto a lo real, ¿no? Sino que es con lo real de lo que viven y que se encuentran, activan estas fuerzas de fantasía que son súper importantes porque les permite un pensamiento creativo, imaginativo, vivo, etcétera. Eso cambia con el tiempo. Siempre tenemos la capacidad de, ¿no? de imaginación y fantasía, pero luego, a partir de los 7, empezamos a tener una visión más objetiva del mundo. Nos interesa mirar y ver qué es lo que hay de verdad. Y antes es como les importa poco el objetivo, sino su propia experiencia desde la imaginación y la fantasía y poco a poco, con un proceso de madurez, van llegando a otro tipo de pensamiento y abordan las experiencias de otra manera. Entonces, con todo este rollo, Mm. entre la necesidad de trascendencia del ser humano y la necesidad de imaginación y fantasía de los niños hasta los 7 años, cómo se vive la Navidad aquí, sobre todo aquí en España, que para mí fue nuevo porque en Brasil se vive distinto. ¿No? No son unas fiestas que duran desde el tío, ¿no? Que en Cataluña hasta Reyes, porque ahí no se celebra Reyes. Entonces, aquí es un momento donde hay un plato lleno, podemos decir, para todo lo que acabo de explicar. Y podemos aprovechar todo eso para permitir estas vivencias, estas experiencias, Ahora, cada uno tiene que ver qué es lo que le resuena. Exacto. Y de hecho, Sonia, de toda esta introducción que has hecho, me venía como esta frase, ¿no? De que has hablado como un poco de estos, de este primer septenio, inicio de segundo septenio, de que necesitan saber que el mundo es bueno, ¿no? Y que el mundo es real, ¿no? Más adelante como que ya empiezan con esta exploración de qué es y qué no es, ¿no? Pero como esta necesidad de trascendencia que se puede vivir también a través de magia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo les favorece también, que a veces yo veo como esta diferencia de poder fomentar este momento vital en el que están, que no se confunda con un engaño, ¿no? Porque a veces es como ayudarles a que puedan ver el mundo bueno, la parte bonita, ¿no? Que no es que vivan en un engaño y que después tengan como la gran decepción de, uff, todo lo que me habían dicho no es verdad, ¿no? Sino que es algo que se construye pasito a pasito, mm, que se va viendo, ¿no? Que a nivel vital cómo va cambiando, ¿no? Pero que al principio yo sí que siento que es como esta protección para que vean como esta parte bondadosa, ¿no? Del mundo. Sí, mira, este tema de que el mundo es bueno, lo entiendo un poco distinto, no tanto de que el mundo debe ser bueno, Mm, sino que para el niño todo lo que vive lo da por bueno. ¿En qué ujú, sentido? En el sentido del es lo que integro en mí y voy a imitar. Entonces, como están en plena imitación, ellos miran lo que hay y lo cogen todo como bueno. Por eso, por ejemplo, aunque un niño pequeño tenga por ejemplo, un maltratador como figura de apego, lo mm, va a dar por bueno. mm.
porque su actitud en relación al mundo es que todo lo que hay lo doy por bueno. Por Wow. eso es tan importante cuidar lo que hay, porque ellos van a integrar como eso es lo que hay y lo doy por bueno, Sea lo que sea, ¿no? sea lo que sea. Es impactante también. Sí, Sí. porque están así, abiertos. Por eso pasa tantas veces que los niños viven situaciones de violencia o de injusticia, etcétera, y tienen tendencia a pensar, bueno, si eso es bueno, el problema soy yo. Claro, exacto. De culpa, ¿no? Una confusión sobre de quién es la responsabilidad, porque dan por hecho que todo lo que está ahí para ellos es bueno. Entonces, no es un tema de eh, maquillar la realidad para que sea buena, sino de crear un entorno suficientemente amable y que vaya de acuerdo con sus necesidades. Esto es lo que. Por Ujú. eso no es un tema de decir, no, vamos, ahora vamos a fingir que todo lo que pasa en el mundo es bueno y Ujú. bonito, sino que voy a comprender en qué momento está el niño y no exponerle a situaciones que no pueda digerir o que no pueda enfrentar, etcétera, porque a veces la vida pasan cosas difíciles y puede ser Ujú. que les pase a los niños también cosas difíciles, pero aún así puedo crear un entorno suficientemente amable y respetuoso y acorde con su manera de estar en el mundo para que tenga mejores posibilidades de gestionar esto que está pasando, ¿no? Exacto. Me recuerda a la película La vida es bella, Sí, ¿no? Que es una situación extremadísima de dureza y cómo el padre hace lo que puede para hacerle vivir en lo mejor que puede, ¿no? Bueno, es un caso un poco extremo, pero ahora sí, me he venido esta película. exacto. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa con el tema de la magia? Ujú. Con esto que hay muchas personas que les preocupa el tema del engaño y no me extraña, porque realmente no queremos engañarlos. Al contrario, siempre decimos que es muy importante ser honestos. Pero, ¿qué significa engañarlos y qué es la verdad que tenemos que presentarlos? O sea, Mm. son cuestiones que verdad puede integrar un niño pequeño. Entonces, nunca debemos engañarlos. Lo que pasa es que si uno, por eso es tan importante que uno encuentre en en las experiencias que quiere vivir y transmitir a los niños un sentido que para él sea verdadero. Entonces, por ejemplo, con el tema de Navidad, eh, hay un estudio, está David Bueno, que trabaja con Mm. neurociencia, y él en un artículo que hablaba sobre eso decía, los niños que han vivido la magia de estas fiestas plenamente cuando eran niños, hay estudios que dicen que cuando crecen son personas más felices y que no son personas más supersticiosas ni religiosas. Entonces son como semillas que viven ahí en la infancia y que van a florecer como algo positivo y no en esta dirección que mucha gente tiene miedo, que es que se van a volver pues fantasiosos, ¿no? Desconectados del mundo Sociales, ¿no? real. Ujú. Sí. Entonces, si el adulto puede encontrar algo que para él resuene como verdadero, porque estamos hablando de arquetipos, elementos simbólicos, que uno lo puede vivir de diferentes maneras. Uno va a vivir como
más conectado a la religión, otro más conectado a otro tipo de simbolismo. Pero si yo veo ahí algo que en mí resuena como verdadero, entonces no voy a estar engañando al niño, sino que le voy a presentar una experiencia en un lenguaje que es propio suyo. Ujú. Y cuando ellos llegan en una etapa distinta, donde empiezan a cuestionarlo, porque ven con otros ojos, con ojos de 6 7 años, de que esto a mí no me cuadra para nada, y empiezan a cuestionarlo y a hacer preguntas, a mí no, yo no me voy a sentir amenazado por sus preguntas. Las voy a recibir con alegría, pensando, mira qué bonito, hemos llegado en otra etapa y le puedo contar que sí, que ahora ha crecido, comprende las cosas de otra manera y que eso es algo que ofrecemos a los niños más pequeños porque, para que puedan vivir plenamente otra etapa. No sé si me Mm. explico. Te explicas perfectamente, sí, sí. De hecho, este ha sido mi caso. Tengo 3 hijos y mi hija mayor vivió este momento en el que a mí me daba como un poco de miedo porque yo cuando viví este momento lo viví un poco mal, ¿no? Como una decepción de, vaya hombre, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y la verdad que fue muy bonito porque llegar a este momento y poder explicar, y ella no lo vivió para nada como un engaño. A mí me pasó igual con mi hijo. Es muy Sí, bonito, ¿no? Y en el caso de ella le dije, no, ahora pues puedes acompañar a tus hermanos a que puedan seguir viviendo este momento desde otro lugar, ¿no? sí, Y perdí un poco el miedo, porque a mí me daba miedo. Era como, me va a ver como que la he traicionado todo este tiempo, ¿no? Porque a mí me gusta, al final son rituales, ¿no? Pues en mi caso, como yo pues he nacido en Cataluña, sí que tenemos el ritual de los reyes. En mi casa era reyes y tío. Y la verdad que me gustaba ese ritual. También busqué un poco de dónde venía, ¿no? Y también cómo podía yo explicarle que por qué quería seguir celebrando esta festividad, porque no es solo un tema de regalos, ¿no? Sino que para mí sí que es una época donde se puede fomentar más la magia de una manera o de otra, celebrar el solsticio de invierno y mezclarlo, ¿no? Cada uno, como decía Sonia, con sus creencias y sus rituales que quiera celebrar. sí. Pero al final yo por lo menos lo vivo, que todo este mundo con mis hijos los hace estar en un mundo, mm, a ver cómo lo digo bien, que ahora como veo como sociedad que cada vez antes los niños dejan su inocencia, ¿no? Y cada vez hay como un clic que hacen para mí demasiado temprano, y también poderles alargar con el tiempo que necesitan, creo yo, la infancia, para mí creo que es algo urgente hoy en día. Totalmente de acuerdo. Vemos niños, ¿no? Muy todavía pequeños con unas maneras de hacer que dices, wow, esto es nuevo de hace unos pocos años, ¿no? Y creo que esto puede ayudar, ¿no? El hecho de poder vivir no solo en Navidad, es lo que dices tú, todo el año, es algo que creo que es un regalo. Y lo que decías de David Bueno, pues mira, cosas que se pueden demostrar, ¿no? Como esto favorece, ¿no? En su persona, es muy, muy interesante. ¿Tú te acuerdas cómo te habían explicado que lo hayas tomado tú personalmente cuando pequeña como mal, como una mala experiencia? Yo no me acuerdo mucho cómo me explicaron, supongo que pues como todos los niños lo vi, ¿no? Pero sí que me acuerdo mi sentir de un poco tristeza de decir, entonces no todos los niños tienen regalos. Es Ah, porque yo había pensado que sí, que todos, de repente pensar, pues quizás hay niños sin regalos, ¿no? Y esto me fue como una bofetada de realidad que no me gustó. Wow, ¿no? No,
como esta parte bonita se me desencantó. Sí. Mira, David Bueno también dice que este proceso que hacen los niños de cuestionarse, de hacer preguntas y de llegar a otras conclusiones, también es muy importante. Mm, claro. Porque les activa nuevas, ¿no? Habilidades a nivel cognitivo, que también es importante. Y aquí creo que también cuando el niño empieza con las preguntas, entonces sí que hay que ser muy honesto. Vale, ahora Porque te iba a si preguntar esto, el Sonia. niño pregunta y no escucho su pregunta y empezó a decir que no, no, que es cierto, que sí, que existe, que tal, que tal. Entonces sí, le empezó a estar engañando. Vale, No hace falta decirle todo de golpe, sino que escuchar lo que está preguntando. Puedo dejar en abierto, le puedo devolver la pregunta. ¿Tú qué te parece? Porque normalmente cuando el adulto niega la inquietud, la pregunta y continúa ahí con su historia, muchas veces porque hay un temor o una pena o algo que no quiere que el niño claro. sepa o porque le da como miedo que el niño piense que esté engañado o que cuente a los otros o que sea una decepción, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí, entonces es importante acoger esta Mm, nueva etapa y abrirle la posibilidad de que pueda cuestionárselo y que se sienta cómodo, porque también hay otros casos donde los niños entienden que los adultos no quieren hablar de ello y empiezan a fingir que vale, de acuerdo, entonces vamos todos a jugar este juego de que nadie pregunta y nadie responde. es un tema tabú, ¿no? Sí, Vale. entonces tampoco entrar en Claro. eso. Y aquí, Sonia, antes has comentado, bueno, porque sé que es un momento como que a muchas familias preocupa, ¿no? Las personas porque como has dicho antes, Sonia, em, hay muchas maneras de celebrar la Navidad. Yo conozco muchas familias que no hacen reyes, que digamos que evitan el tema de los regalos, que lo hacen de otra manera, pero en cambio sí que hacen otros rituales también muy interesantes, pero las familias que sí que, pues, por ejemplo, pues ya incluyen estos rituales de o el Papá Noel o Tío en Cataluña o Reyes, etcétera, que temen un poco este momento de cuando pues el niño hace estas preguntas que pueden ser incómodas, ¿no? Antes has comentado, Sonia, como un poco que puede ser entre 6 y 7 años, es una edad aproximada, ¿no? Que evidentemente hay niños pues que lo hacen más tarde, otros quizás más pronto, quizás porque algún amigo le ha hablado, ¿no? Entonces, este recibir esta pregunta, pero tú cómo eres partidaria de hacerlo, como cuando este niño te hace esta pregunta, ya decirle como toda la información o No, es lo hacerle que como, decía antes. mm, Entonces, escucho, primero escucho. ¿vale? Escucho con atención para que él vea que a mí me importa el proceso que está haciendo, de cuestionarlo y que no me da miedo ni me espanta. ¿Vale? Y luego intento intuir qué quiere saber exactamente, ¿no? ¿Hasta dónde? Y le puedo devolver la pregunta. ¿A ti qué te parece? ¿Qué has pensado sobre eso? O también si me coge de sorpresa, que muchas veces las preguntas nos vienen como, ay Dios, ¿y ahora qué respondo? Siempre podemos decir, ¿sabes? Necesito pensar sobre eso. Esto yo lo hago mucho en Y casa. me doy un tiempo para elaborarme, ¿no? Sí, la respuesta. Elaborar yo misma una respuesta
y así. Y yo tengo un caso, una amiga que finalmente su hijo le dijo, quiero que me cuentes la verdad. Mm, ya, directamente, ¿no? Sí, Wow. después de un poco de marear la cosa así, finalmente le dijo, quiero que me cuentes la verdad. Ya está, hasta aquí te pongo yo un límite como niño, ¿no? Entonces es importante escucharlos. Sí. Y sí, Bueno, pues aquí una vez más este arte como acompañantes de niños y niñas, de poder estar como tan receptivas y captar, ¿no? Ese momento que muy importante, Sonia, que siento que cuando nos hacen una pregunta y estamos estresadas, estamos que no podemos más, como realmente hacer este paréntesis y que no nos dé miedo de decirles, ¿no? Necesito un tiempo, que a veces queremos sí. ser como tan efectivos, ¿no? Tengo que dar ahora, no, un momento, ahora no sé, no estoy en Sí. condiciones, ¿no? Va a depender, por ejemplo, si lo preguntas delante del hermano pequeño, Claro, entonces no será ese momento. No sé, pueden pasar diferentes cosas que sí, hagan que sí, la respuesta sea una u otra, pero no necesariamente le tengo que devolver todo el pack de golpe. claro. Y ahora en casa lo estoy viviendo continuamente, ¿no? Mi mayor me habla que se olvida y la tengo que mirar y decirle, hey, que está tu hermana pequeña, ¿no? Y entonces, vale, vale. Pero sí que, claro, es tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Y de respeto también es muy Sí, interesante. sí, sí. Y mira, Sonia, te quería hacer una pregunta también. ¿Cómo sería para ti vivir una Navidad consciente? Si todas las personas que tenemos esta inquietud, que bueno, si te dejas llevar, vas en cada cultura, en cada país, pues vas viviendo lo que, bueno, y ahora que cada vez también, ¿no? Resulta más difícil porque es que todo el consumismo se te come casi. Pero las personas que queremos, y es casi como una misión para nosotros, poder transmitir a nuestros hijos y hijas que hay un valor en esta etapa del año, como puede ser cualquier otra etapa, ¿cómo podemos hacer para intentar vivir estas fiestas de una manera que nos den paz y no y que nos den conexión con el momento de la rueda de la naturaleza y no nos dejemos llevar por este estrés, porque acaba siendo un estrés muy grande del ritmo que hay fuera, cuando el ritmo interior es otro, ¿no? Sí, es el tema de la vida en general, no solo de estas fechas, Total. cómo mantenerme en mi centro con todo este voraje, ¿no? Um, primero poner conciencia, intentar conectar con a lo que a mí me gustaría Mm, y plantarse un poco. Porque es como una inercia que te lleva y lo que necesitamos es como una voluntad de plantarme y como decir, no quiero dejarme llevar por eso. mm, Cuidarnos mucho para tener energía, para estar mínimamente entero, así, cosas básicas, ¿no? Como el descanso, las comidas, tal. Y también un punto de amabilidad con nosotros mismos, de no entrar en la hiperexigencia, ¿no? De que lo tengo que hacer perfecto, genial y tal. Pues buscar un poco ahí el equilibrio, pero sobre todo poner mucha conciencia e intentar estar lo más presente posible. También buscar un poco rodearme de otras personas con quien pueda compartir mi visión, porque eso nos da mm. mucho apoyo, ¿no? Eh, tener comunidad, si puede ser, si es posible, buscar un poco este apoyo de comunidad
y simplificarlo todo mucho. Ujú. Sí, sí. Reducir, reducir, reducir todo lo posible. Entonces, por ejemplo, yo es algo que creo que, por ejemplo, ¿no? Aquí en Cataluña el tío que es antes de Navidad, que lo del tronco, de Nadal, am, si es algo que se hace en casa, pero se hace en casa, casa de unos abuelos, casa de los otros, casa de los padrinos, casa en la escuela de música, en la tal. Entonces hacemos 20 veces el tío. Y eso, claro, para los niños pequeños Es agotador. es, e- es un exceso total. Y justo empezamos. Sí, Y sí. entonces sí, y que los paches, ¿no? No es como son, ¿cómo se dicen los paches? Pajes, pajes reales, ¿no? Creo que ¿Sí? Que se encuentren por aquí, por ahí, que vienen aquí, vienen de otra parte. Entonces es como un, es, no sé, que creo que ahora ya no estamos ni en diciembre, ya vemos torrones por todas partes y mm, ya empiezan las luces, ya empiezan a hablar de regalos, ya empiezan. Entonces es tanto sí, que sí. lo ideal para mí sería, vale, no creamos tantas expectativas. El tema del Adviento es bonito porque es algo que se hace una vez a la semana, que es un tema que es lento, que va creciendo poco a poco, ¿no? Vamos alimentando esta espera con calma, si es Mm, posible, y que en el Adviento cada día no se encuentren con un regalo, una chuche o tal, sino con una frase o algo muy sencillo, una cosita. Luego, si pudiera haber un tío y luego, ¿no? Un encuentro con los reyes y así poco a poco. claro. Pero bueno, estamos ahí en el mundo y también tenemos que gestionar lo que hay sin generar tampoco demasiada culpa ni de que lo hacemos mal, que no. Ujú. Y si no, pues en casa intentar estar lo más tranquilos posible y hacer cuanto menos cosas mejor con los pequeños. Exacto. Y de hecho no olvidarnos, ¿no? Que a veces se nos va un poco el objetivo, ¿no? Porque los niños y niñas al final, claro que les gustan los regalos y claro que les gusta el chocolate, pero a mí a veces me maravilla, ¿no? Como aprecian estas pequeñas cosas o cuando las cosas están hechas con presencia, ¿no? Y se Sí, acuerdan, ¿no? Se acuerdan de ese detalle, ¿no? Y creo que es importante no perder este foco, porque si no, ellos lo que van a ver son adultos con un nivel de estrés, de exigencia muy grandes y que tampoco van a poder disfrutar de estas fiestas, ¿no? Que al final un poco a mí me ayuda mucho como siempre volver a entender qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Es Navidad, pero también viene una época de mucha oscuridad, viene el solsticio de invierno, qué pasa con la luz. Y en casa, por ejemplo, hemos cambiado un hábito que es una tontería, pero nos está cambiando la vida, que es el tema de la luz. Ir acorde con la luz que hay fuera, ¿no? Y no tenerle miedo a la oscuridad, o sea, no engañar a nuestro cuerpo. Y solo estos pequeños hábitos, que alguien lo puede ver como, ay, pero la casa está muy oscura, o no, o también puede ser muy divertido encender velas. es que, por ejemplo, estas luces LED que tenemos, que son tan fuertes y Mm, tan azules, es tan nuevo, totalmente, sí, sí. es tan nuevo que tengamos tanta luz por la noche. Y eh, yo me acuerdo cuando era pequeña, muchas veces faltaba luz,
Entonces la experiencia de, ay, no hay luz, pues vivimos con luz de velas, era algo muy Normal, ¿no? normal. Ujú. Las luces, las bombillas eran amarillas, no daban tanta luz, ¿no? Sí, Entonces, bueno, tampoco es tan extraño. claro, pero sí que es, bueno, eso que decías al principio, ¿no, Sonia? Que sí que tenemos, tiene que haber para ir a favor, ¿no? Porque al final son cosas que van a favor. De hecho, el simple hecho de hacer este gesto hace que los niños duerman mucho mejor, se vayan a dormir Bueno, ¿y antes. nosotros? Y no, bueno, Porque increíble. si tenemos luces tan fuertes y tan blancas y tan azules por la noche, nuestro cerebro entiende que cortisol, cortisol, porque tenemos que estar plenamente activos, Exacto, porque tenemos una parte biológica que todavía la tenemos. exacto. Sí, Sí, sí. Y para ir un poco en estos procesos tienes que estar como, bueno, plantarte, ¿no? Y tener las ideas muy claras. Y esto no quiere decir, ¿no? Nosotros, bueno, vivimos en un pueblo pequeño y con mis hijos decíamos, qué bonito, pues podemos ir un día a Barcelona a ver las luces. Y claro que lo vamos a hacer un día, pero sí que poder compensar si cada día estás con esta excitación de luces, de ritmo frenético, también, o sea, que a veces yo cuando trabajo con familias, no sé si contemplan todos estos factores, ¿no? A veces que dicen es que siempre está muy excitado, no duerme bien y pienso, bueno, tenemos que ver cómo está el ambiente, ¿no? No solo el ambiente a nivel emocional, sino también el ambiente si es favorece, ¿no? Porque tenemos que estar muy conscientes de que cada vez el ambiente exterior es menos respetuoso para nosotros como adultos, pero también para niños y niñas. Y los niños son extremadamente sensibles y es normal que lo somaticen, es que es muy normal. sí. Entonces, tener en cuenta esto ya son detalles que además todo depende de cómo se viva, puede ser muy interesante, ¿no? Yo esto lo hablaba con mi madre, que ella me decía que tiene mal recuerdo de cuando era pequeña, porque tenía el recuerdo de tristeza en su casa, de poca luz, lo relacionaba más con un tema de pobreza. Y Claro. pensaba, claro, qué curioso. En cambio, yo ahora lo relaciono me encanta, o sea, es mi santuario. Y tengo algún hijo que tengo que reconocer que el adolescente no lo lleva bien, de momento quiero conseguir que lo integre, porque bueno, eso sería otro tema, pero los dos pequeños lo viven súper natural y de hecho ya la pequeña ya le empieza a molestar cuando va a otro espacio, cuando hay mucha luz. Entonces, todo, o sea, al final es una decisión nuestra Sí. de poder vivir esta etapa de otra manera, ¿no? Y hacer estos pequeños rituales y estar abierto y informarse. Es muy bonito. El tío, por ejemplo, también he visto gente que lo quema después. Y yo nunca lo he quemado de pequeña y pensaba, ay, ¿cómo lo van a vivir los niños si queman el tío, ¿no? Entonces, al final también es estar un poco abierta Todo a... depende del relato. Totalmente, O sí. sea, es como, por ejemplo, que muchas personas mayores ven el pan integral como algo horrible Claro, porque les recuerda la guerra cuando no podían tener farina blanca. claro, sí. Entonces, al final no es el pan ni la luz, es el relato que hay, la experiencia que hay detrás, el por qué o cómo lo vivo, ¿no? Sí, es muy Eh, interesante. sí. Con relación a toda esta expectativa también hay el tema de la carta a los reyes, que Mm, es algo que yo, que me gusta compartir una idea que a lo mejor les abre a las familias otra posibilidad ay, de sí, cómo vivir el tema de la carta a los reyes. Porque cuando los niños son pequeños y no están tan en lo mental, sino en la experiencia directa del aquí ahora y lo, ¿no?
y les abrimos esta pregunta: ¿qué quieres de regalo de Navidad? Abrimos ahí algo que no era una cuestión para el niño. Mm, Entonces empieza ahí el deseo de ¿qué quiero yo? mm. Y empiezan a mirar, quiero eso, quiero lo otro, eso que tiene ese, una propaganda que he visto, una foto, un no sé qué, pero ellos no saben realmente Mm. cómo será eso, o cómo será jugar con eso, o entonces existe la posibilidad de no pedir nada en una carta Mm. a los reyes. En casa hacíamos una carta Vale. donde contábamos cosas a los reyes. La carta era para contar cosas, para compartir cosas, no para pedir cosas. Y la idea es de que ya sabrán, porque, ¿no? Son los Reyes Magos, ellos ya sabrán qué traerte. Qué interesante. Y porque no ponemos el foco en el qué te van a traer, sino la magia de que nos traen algo. Ya es suficiente el hecho de que nos traigan algo, de recibir algo. Y el qué, pues es claro que no, el adulto va a mirar que sea algo que le haga mucha ilusión, pero no ponemos todo el foco ahí en qué quieres que te traiga. Y un adulto que está mínimamente conectado con este niño va a saber algo que le hará mucha ilusión. De hecho, puede ser como independiente, ¿no, Sonia? De una que pueda entablar esta relación con los Reyes Magos más desde alma a alma, ¿no? De lo que dices tú de explicar anécdotas y también que tú como mamá o papá puedas saber o preguntar en otra ocasión eh, si hace falta alguna cosa o un deseo, ¿no? Pero Sí, observar, ¿no? Las cosas exacto. con qué le gusta jugar en ese momento, informarme qué tipos de opciones tengo, etcétera. Y, y no siempre tiene que ser un regalo, un juguete. Mm, A veces hay cosas que no son juguetes y que les hace muchísima ilusión. Por ejemplo, en mi casa, un año le trajo su cama. Entonces, claro, imagínate un regalo enorme, ¿no? Que decía, ahora sé por qué llevaban cajas tan grandes, ¿no? Era porque llega una cama. Entonces, si damos espacio, ¿no? A la imaginación, la creatividad, y puede ser, claro, un juguete o, no sé, a veces otras cosas que no necesariamente tienen que ser un juguete, pero que llenen, ¿no? De alegría. Esto es lo importante. claro, sí, Que, sí. que traiga alegría, por, pero sobre todo por esta magia de que yo soy importante. Alguien piensa en mí y me trae algo. Qué inspirador, Sonia. Pues gracias por compartirlo porque seguro que nos va a abrir muchas puertas, ¿no? A la hora de escribir la carta, desde dónde lo pueden hacer, ¿no? Es súper bonito. Y ahora estaba pensando, Sonia, que alguna vez he escuchado alguna familia, bueno, una familia sobre todo del proyecto donde van mis hijos, que la mamá me decía que una de sus hijas tiene pánico a la noche de Reyes porque Ah, sí. no le gusta nada pensar que alguien entra en casa, ¿no? Y me sorprendió mucho y pensé, wow, Pasa más de lo que pensamos, ¿eh? Eso. qué fuerte, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo tenemos que gestionar eso? O sea, exacto. eh, yo directamente le diría, no te preocupes, que si a ti te da miedo, ellos no entrarán. Vale. No, seguro que no entrarán y dejaremos todo ahí. Si dejan cosas para que
tomen algo esta noche, ¿no? Que aquí dejamos alguna cosita, lo dejaremos fuera y ellos no entrarán. Entonces, Ay, Sonia, ahora no te escucho. me ha entrado una Ahora llamada de sí. Ah, teléfono. vale. Entonces, lo más importante aquí no es esto del tema de los reyes, es el tema de que una niña pueda sentirse segura, Lo primero. Ujú. ¿no? Entonces, si yo le digo algo y le trae seguridad, bien. Si no, pues directamente le aseguraré que no van a entrar de ninguna manera, porque no quieren que tengan miedo. Me parece perfecto, ¿no? Pues se puede escribir una nota, dejarla, ¿no? Fuera de la puerta. Bueno, pues muy interesante para todas las personas, ¿no? Que viváis esta situación en casa. Sí, porque claro, si están ya en plena imaginación y fantasía, eh, se imaginan cualquier cosa, no sabemos. Claro. Y es comprensible que les pueda dar apuro la sensación de que pueda alguien entrar por la noche. Sí, sí. Entonces, no, la casa está bien protegida Ujú, y ellos lo van a dejar todo fuera. ujú. Qué bien, me encanta. Sí, Sonia, estaba pensando para ir cerrando, si te parece, te quería preguntar cómo vivías tú las Navidades en Brasil, sí, en una cultura diferente. sí. Ahí en Brasil prácticamente solo se celebra la cena del 24 ¿Vale? y la comida del 25. Pero en mi casa no celebrábamos Navidad, pero íbamos a fiestas de Navidad en otras casas. O sea, yo vengo, no tengo esta tradición Vale. familiar dentro de mi propia familia, pero sí lo vivía. Pero ahí es lo que decía antes, no, no se vive con tanta intensidad como aquí, porque es algo más, eso, de una cena y una comida, y entonces es más la gente que tiene más una experiencia religiosa, lo va a Ujú, vivir pues más desde este lugar y la gran mayoría de la gente lo vive como en plan consumista total, ujú. de comprar, 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 la comida, los regalos, la comida, gastar mucho dinero y ahí además, porque ahí es pleno verano, Claro, claro. entonces es en medio de vacaciones de verano, es como si aquí fuera la Navidad fuera por San Juan. ¿No? Claro, Es como que es sí, sí. todo expansivo, de la playa y tal, y de repente encaja ahí un Papá Noel vestido con gorro, ¿no? Súper abrigado y Pero esto ha sido de los últimos años, ¿no, Sonia? no, Entonces, desde que era ah, pequeña, sí, ¿eh? Es que me sí, y los parece escaparates todo con nieve, todo blanco. increíble. Claro, esto no tiene ningún Entonces sentido. es algo curioso. Qué curioso realmente, sí, sí. Y No, decir que, porque claro, que sería una tradición puramente conectada con las raíces de los pueblos originarios de Brasil. Claro, los indígenas viven otros rituales completamente distintos y la cultura que yo vivía en mi casa era muy europea, vale. ¿no? Y hay mucha influencia europea y luego americana, muchísima, ¿no? Claro, por Entonces, eso el Papá Noel, no entiendo, porque exacto, no de de dónde, lo que sí, claro. pero es curioso porque no llegó ahí la tradición. Sí que hay una tradición de reyes, Vale. pero
desconectada de la Navidad, es curioso. Hay algunos pueblos pequeños que celebran el Día de Reyes, pero es como una fiesta más en plan que hay, disfraza, ¿Se disfrazan? se disfrazan y hay como juerga, es algo así, como un poco como un carnaval del Día de Reyes que tiene que ver mucho con la cultura africana. O sea, Mm, Brasil es todo una un mezcla. sincronismo así total de muchas influencias. Qué interesante. Pero bueno, ahora me he extendido ahí con No, es eso. que Se llama Folía de Reyes. Folía es vale. como folía ya, de locura, ¿no? Un poco, de como una cosa, un- una, una fiesta como más hacia el carnaval que no religiosa. Exacto, te iba a decir. Hasta la gente muy religiosa, yo sé de una amiga que no les permitían a los niños ir a la Folía de Reyes porque era como antirreligiosa. Wow, vale. Qué cosas, ¿no? Tan curiosas que llegan a Sí, pasar. sí que es, pero al final, bueno, yo cuando escucho cada vez gente de Sudamérica en general, como, ¿no? Lo del Papá Noel, pienso que realmente aquí es cuando vemos la absurdidad de cómo podemos llegar a alejarnos de nuestras tradiciones, porque no tiene sentido, ¿no? Que decoraciones de nieve cuando esto viene de, pues quizás del norte de América, que sí que hay, ¿no? Y qué importante poder, ¿no? Como centrarnos en la importancia de lo que estamos celebrando, ¿no? Pero al final, bueno, como pasa con muchas otras tradiciones, ¿no? Qué interesante. Qué bien, Sonia. Pues bueno, te agradezco de nuevo habernos regalado este directo. Yo creo que es inspirador para, bueno, poder, sin más, no dejarnos sentir y valorar, quizás implantar pequeños cambios también que hacemos, que automatizamos, ¿no? Y que quizás podemos parar y reflexionar también y ver, observar sobre todo los niños y niñas, que al final es este nuestro objetivo, ¿no? Queremos su bienestar y valorar si va acorde o no con su ritmo y con su bienestar. Así que gracias Sonia y a todos los que os habéis conectado y, y ahora espero hacerlo bien para dejar el vídeo aquí. Vale, guardado. Ana, muchas gracias y hasta otra. Y Perfecto. felicidades por tu trabajo. Gracias Sonia, muchas Dios. gracias. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Adiós Sonia. Adeu, adeu.